Mi vida transcurría con el mismo ritmo monótono que el canto de las cigarras en las tardes de verano. Cada día el sol se alzaba sobre las colinas andaluzas, tiñendo de oro los campos de olivos, y yo me despertaba con la misma rutina inquebrantable. A mis 48 años me sentía como un mosaico antiguo, hermoso y complejo, pero agrietado por el tiempo y el abandono. Mi mundo se había reducido a las paredes de nuestra pequeña finca y a la presencia constante y silenciosa de Ramón, mi marido. Un hombre que una vez fue tan vigoroso como un toro en la plaza de toros de Sevilla, ahora era solo un cuerpo inerte, una sombra de lo que fue tras aquel terrible accidente en el campo, que le robó el movimiento y lo dejó en un perpetuo estado de silencio. Su mutismo era el sonido más penetrante de la casa. Estaba aquí, pero no estaba. Me levantaba antes del alba para prepararle el desayuno, bañarlo y acomodarlo en su silla de roble tallado, su único trono en esta vida. Sus ojos, antes llenos de la fiereza y el fuego de un matador, ahora eran dos pozos vacíos, grises y profundos. Pero veían. Oh, sí que veían. Veían cada uno de mis movimientos, cada suspiro que escapaba de mis labios. Y lo que más veían era mi soledad, mi anhelo. Su única forma de comunicación era un toque. Un toque sordo y rítmico con el que golpeaba su rosario de caoba con cuentas talladas, que siempre llevaba consigo, descansando sobre sus piernas. Era el único objeto que parecía tener un significado en su vida. Cuando estaba satisfecho, el toque era ligero y constante. Cuando se enfadaba, era fuerte y violento. Era su lenguaje. Su única y aterradora palabra. Ese día llevaba un sencillo vestido de verano color marfil, hecho de lino ligero que se movía con cada brisa. No era una pieza lujosa, pero era elegante y fluida, con una sutil abertura en el lado que llegaba hasta el tobillo, revelando un delicado adorno de encaje. Mis sandalias de cuero atadas con cintas hasta la mitad de la pantorrilla, evocaban una libertad que hacía años no sentía. Mi pelo, largo y negro, lo llevaba recogido en un moño bajo, pero algunos mechones se soltaron, acariciando mi cuello. Un gesto simple que me hizo sentir más joven de lo que realmente era. Por la tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre los tejados de arcilla, oí un golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser Ramón. Él nunca tocaba. Abrí la puerta y allí, en el umbral, estaba Javier. Nuestro nuevo vecino, un maestro artesano de Ronda que había venido a ayudarnos con las tejas del tejado y otras reparaciones en la finca. Era más joven que yo, tal vez una década, con hombros anchos y manos fuertes y callosas, que curiosamente me provocaban una extraña y profunda fascinación. Hoy vino a traerme un regalo, una pequeña figura de madera de una bailaora de flamenco. El silencio que lo rodeaba era diferente al de Ramón. Era un silencio lleno de respeto y una espera silenciosa. He venido a darte las gracias, Isabella, dijo con una voz grave y tranquila como la de la tierra. Esto es para ti. Tomé la figurita en mis manos. Era lisa, con cada detalle tallado a la perfección, una falda de volantes y la pose de una bailaora en pleno movimiento. Su forma se adaptaba perfectamente a mi palma. Al tomarla, mis dedos rozaron los suyos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era un toque que duró un instante, pero fue suficiente para que el mundo dejara de girar. La quietud de Ramón desapareció, la monotonía de mi vida se desvaneció. En esa mirada, en ese simple roce encontré lo que anhelaba desde hace años, la sensación de ser vista. La sensación de ser mujer. La sensación de ser deseada. Javier retiró la mano lentamente, pero no rompió el contacto visual. Su mirada era un pozo de emociones inexpresadas. Era más que una simple cortesía. Era algo que ambos deseábamos, algo que ambos sabíamos que no podíamos tener. Entonces lo oí. Un toque fuerte y violento. Ya no era un ritmo. Era un golpeteo furioso. El golpeteo del rosario de Ramón.
Un sonido que vibraba en el aire con una furia silenciosa. Me di la vuelta. Ramón estaba sentado en su silla, sus ojos grises como el plomo fijos en nosotros. La expresión de su rostro era indescifrable, pero yo lo sabía. Él lo sabía todo. Había visto el toque, el intercambio, la figurita. El golpeteo del rosario se hizo más rápido y más fuerte, como un tambor de guerra. Era una señal. Una advertencia. El juego, ese peligroso juego que yo había comenzado, apenas había empezado. Y yo no era la única que lo jugaba. La mañana siguiente llegó pesada y cargada de una tensión casi tangible. El aire en la finca se había vuelto tan denso como la bruma del amanecer en la sierra, y cada milímetro de él estaba lleno de una acusación silenciosa. Ramón permanecía en su silla, sus ojos grises como el plomo, sin apartarse de mí ni por un instante. Me movía por la casa limpiando o ordenando, pero en mi mente resonaba sin cesar el frenético repique de sus cuentas. Ese sonido se había convertido en la melodía de nuestro matrimonio, la sinfonía del miedo. Ramón se negó a desayunar, su habitual forma pasivo-agresiva de mostrar su descontento. Le ofrecí un plato de huevos revueltos, su favorito, pero simplemente giró la cabeza. Un momento después, mientras le daba la espalda, oí un golpe sordo, seguido del sonido de algo cayendo al suelo. Me di la vuelta. El plato de huevos yacía destrozado en el suelo, con el contenido desparramado a su alrededor. Ramón no se había movido, pero yo sabía que no era un accidente. Era no. Era su castigo. Pasé el resto del día en una espera nerviosa, y su mirada no me abandonaba. Por la tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, oí un sonido que me hizo sentir que el corazón se me detenía. Desde la sala de Ramón, vino un sonido aplastante y crujiente. Corrí hacia allí. En el suelo, junto a su silla, yacía destrozada mi pequeña estatuilla de arcilla de la Virgen de la Macarena. La compré en el centro de Sevilla, durante nuestra luna de miel, cuando la vida aún parecía llena de promesas. Era el único recuerdo de esos días que atesoraba de verdad. Ramón me miró y sus labios se curvaron en una línea fina y maliciosa. No podía hablar, pero sus ojos gritaban. Esto es lo que obtendrás por tu infidelidad, por cada suspiro, por cada mirada. Su poder sobre mi vida era total y absoluto. A la mañana siguiente, al salir a tirar la basura, encontré un trozo de pan bajo nuestra puerta. Lo levanté y mi corazón dio un vuelco. Dentro, envuelto en un pedazo de papel, había una nota diminuta con una sola palabra: Olivares. Javier. Nuestro lugar. Un pequeño claro en medio de los olivares, lejos de la vista de todos. El lugar perfecto para un encuentro. La sensación de miedo se mezclaba con la de excitación. Tenía que ir. Tenía que verlo. Y sentía que necesitaba saber la verdad que se escondía en sus ojos. Salí después del anochecer, mientras Ramón dormía. Con pantalones oscuros y un suéter sencillo, me deslicé por el jardín húmedo. El campo estaba en silencio. Los arbustos susurraban bajo el viento, y tenía la sensación constante de que algo me seguía, un sonido seco, como si algo se arrastrara por la tierra. Llegué a los olivares. Javier ya estaba allí, apoyado contra el tronco de un olivo centenario. Olía a tierra mojada, a tomillo y a madera, y para mí, era el aroma más dulce del mundo. Llevaba la misma camisa de trabajo de lino, y en sus manos, que tanto admiraba, sostenía otra pieza tallada. Lo siento, Isabella, susurró, su voz era tan cercana que me estremecí. Por lo que pasó. No es tu culpa, le respondí. Sí lo es. No debimos. No, sí debimos, respondí y tomé su mano. Sentí su fuerza. Sentí su calidez. Era el momento más íntimo que había tenido con un hombre en años, aparte de Ramón. Y su mano, esa mano tan fuerte y desgastada por el trabajo, sostuvo la mía.
Y eso fue más que cualquier beso. Entonces lo oí. En la distancia. Un sonido que hizo que la sangre se me helara en las venas. Era un sonido apagado, pero inconfundible. El repiqueteo de Ramón. En algún lugar lejano, llevado por el viento. Era imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Cómo pudo llegar hasta nosotros? ¿Cómo? Miré a Javier y en sus ojos ya no solo había tristeza y determinación. Había miedo. El mismo miedo que yo sentía. Miedo que ahora era nuestra cárcel compartida. Volví a la finca con un miedo que me asfixiaba más que cualquier abrazo. Javier caminaba detrás de mí, sus pasos pesados eran el único sonido real en este mundo fantasma. Abrí la puerta, y un silencio espeso y opresivo nos recibió. Ramón estaba sentado en su silla, exactamente como lo había dejado. Sus ojos vacíos y grises miraban hacia la entrada, como si supiera que volveríamos. Sobre sus rodillas descansaba el rosario de caoba. Parecía que no se había movido ni un centímetro desde que nos fuimos, pero yo lo sabía. Lo había escuchado. Había escuchado ese repiqueteo. Javier se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Pude sentir su temblor. Esto es imposible, Isabella, susurró. Es imposible. Sin embargo, sucedió, le respondí con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. Yo lo escuché. Me acerqué a Ramón. Observé su rostro. No había rastro de cansancio o esfuerzo. Puse una mano sobre su pecho. Su corazón latía. Lento, constante, pero latía. Di un paso atrás. Este ya no era mi marido. Era otra cosa. Empecé a buscar algo, cualquier cosa. Mi abuela, una mujer de sabiduría popular, siempre decía que en cada casa se esconde un secreto. Siempre repetía, si buscas respuestas, busca en las raíces. Sabía que se refería a algo más que a nuestra familia. Recordé que guardaba viejos libros y hierbas en un baúl cerrado con llave. En ese momento no entendía por qué, pero ahora, de repente, todo comenzaba a tener sentido. Fui al sótano. La llave colgaba en el mismo lugar de siempre, en un pequeño gancho bajo una telaraña. Bajé por las escaleras que rechinaban. Encontré el baúl. Era pesado y olía a humedad y a hierbas secas. Lo abrí y dentro, debajo de una pila de ropa de lino vieja, encontré lo que buscaba. Un viejo diario encuadernado en cuero. Era de mi abuela. En él escribía sobre todo. Sobre hierbas, sobre hechizos, sobre duendes y diablos, sobre el rosario del mal. Sobre la madera de caoba que tiene el poder de invocar, pero que también puede ser maldecida. En una de las páginas en el centro había un boceto. Un boceto de un rosario. El rosario de Ramón. Y una nota, fue su elección. Su pacto con lo que acechaba en la sombra. A cambio de poder sobre el amor. Volví a la cocina y Javier me esperaba. Abrí el libro y le mostré el dibujo. Él hizo un trato con un duende, susurré. Quería poder. Sobre mi corazón. Es imposible, Isabella, dijo Javier con una voz en la que ya no había miedo, sino incredulidad. Pero sé lo que es. Es algo que invoca. Pasé de página, y había un dibujo de mi mano. Y en mi dedo había un pequeño anillo de oro que Ramón me dio el día de nuestra boda. Mi abuela había escrito, el anillo que es la llave. Un día servirá para encerrarlo. En ese momento lo comprendí. Ramón tenía el poder sobre mi amor, pero yo tenía la llave. El anillo. Volví a la habitación de Ramón. El rosario estaba sobre sus rodillas. Lo miré. Sus ojos eran grises. Pero de repente, en una fracción de segundo, sus pupilas se volvieron negras como el carbón.
y en sus labios secos apareció la sombra de una sonrisa. De repente de la nada, oí un golpe. No del rosario de Ramón. El rosario yacía inmóvil en sus rodillas. El repiqueteo venía de detrás de su silla. Un golpe de un rosario que golpeaba el suelo. En una habitación en la que solo estábamos nosotros. Ese no era Ramón. Era algo más. Algo que estaba en él. Algo que nos miraba desde sus ojos vacíos. Repiqueteo. El sonido de las cuentas golpeando el suelo resonó en la habitación, aunque el rosario de Ramón yacía inmóvil sobre sus rodillas. Miré a Javier, y él me miró a mí. Sus ojos, tan tranquilos y seguros hasta hace un momento, ahora estaban llenos de un miedo primitivo y salvaje. Ambos sentimos que esto ya no era un juego. Esto era una lucha por la vida. El repiqueteo se repitió, esta vez justo detrás de nosotros, y desde la oscuridad de la esquina de la habitación llegó una risa susurrante y espectral. No era la risa de Ramón. Era la risa de alguien que acechaba en la sombra y lo sabía todo sobre nosotros. Javier me agarró la mano y me tiró hacia la puerta. Nuestros pies temblorosos e inseguros apenas nos sostenían. Cuando me di la vuelta para huir, vi a Ramón. Se movía. Su cuerpo se sacudió de una forma antinatural y sus manos, que nunca se habían usado, comenzaron a moverse. Sus dedos torcidos e inutilizados se flexionaban y se estiraban, y él mismo comenzó a moverse, como una marioneta a la que alguien tira de hilos invisibles. Sus movimientos eran espasmódicos, horribles a la vista, y de sus labios salió un sonido seco y sibilante. «¡Corre, Isabella!», gritó Javier. Corrimos hacia el exterior, y la oscuridad de la noche nos envolvió como un manto pesado. Corrimos tropezando con las raíces de los olivos y las vides, sintiendo un miedo terrible de que él estuviera justo detrás de nosotros. El campo, que siempre había sido mi santuario, ahora se había convertido en un laberinto lleno de sombras y trampas. Oí detrás de mí el crujido de una rama seca. No era el crujido de un pie humano. Era un sonido seco, espasmódico y mecánico, que me hacía temblar de horror. No me di la vuelta. No pude. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestras piernas se rindieron. Finalmente, en medio de la densa maleza, vislumbré algo que parecía una granja derrumbada. Un viejo cortijo abandonado. Entramos cerrando la puerta con un golpe seco, y nuestras respiraciones eran tan rápidas que apenas podíamos oírlas. Caímos al suelo, y yo escondí mi cabeza en el hombro de Javier. Sentí como su cuerpo temblaba. Por primera vez en mi vida, sentí que era yo quien lo protegía. Dentro estaba oscuro, pero a través de las grietas en las paredes entraba la luz de la luna. A la luz de la luna, vi algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. En una pequeña mesa de madera, había una pequeña figura de madera tallada. La misma que Javier me había dado al principio. Pero esta estaba rota. Su falda estaba destrozada. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Javier tomó la figura en su mano, y vi cómo la esperanza se apagaba en sus ojos. Lo entendimos. No era una coincidencia. No era alguien que nos había seguido. Era algo que sabía dónde estábamos. Desde fuera de la ventana, oí la risa seca y susurrante y en el cristal apareció una mano negra y retorcida. Era la mano de Ramón. Pero sus dedos, que normalmente estarían rígidos e inmóviles, se movían como si estuvieran en hilos. Parecía la mano de un titiritero. Javier dejó caer la figura al suelo, y su rostro se volvió blanco. «No es Ramón», susurró. «Es algo que lo está usando». Y entonces desde fuera de la ventana, oí lo que hizo que mi corazón se detuviera. Una voz suave y susurrante. La voz de Ramón. «Nunca escaparás de nosotros». Él estaba en todas partes.
Donde quiera que fuéramos. Él estaba con nosotros. Con el corazón destrozado. Eso era lo único que sentía al sostener en mi mano la figura rota de la bailaora. Este símbolo, tan inocente ahora tan siniestro, nos decía que no escaparíamos. Nunca. El duende que se había apoderado de Ramón no nos seguía. Nos había encontrado. Y yo sentía su aliento en la espalda. Javier se puso de pie, su rostro pálido. Tenemos que hacer algo, Isabella, susurró. No podemos simplemente esperar a morir. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La idea de luchar era aterradora, pero la idea de rendirse era aún peor. Lo miré. Sus manos, las mismas que una vez tallaron, ahora sostenían un cuchillo viejo y oxidado que había encontrado en el cortijo. No era un arma, era una promesa. Una promesa de que no se rendiría sin luchar. Y entonces recordé el diario de mi abuela. Solo cuando lo que está en él regrese puede ser destruido. Tenemos que destruir el rosario, dije, y mi voz era firme. Es lo único que lo ata a este mundo. Es la llave. Justo cuando pronuncié esas palabras, un sonido fuerte y aplastante vino de afuera. Ramón. Estaba aquí. La puerta del cortijo se estremeció y luego se abrió de golpe. Él estaba allí en el umbral, su cuerpo retorcido y sus labios bordados con una sonrisa espantosa. Estaba desnudo y en su cuerpo eran visibles tallas, como si alguien le hubiera esculpido figuras en la piel. Era una marioneta, pero también era un escultor. Sostenía en su mano la figura rota de la bailaora. Y la arrojó al suelo, y oí cómo se rompía en 1000 pedazos. Era una señal. El fin. Dame su alma, susurró la voz de Ramón. Dame su alma, y seréis libres. Javier dio un paso al frente y en sus ojos ya no había miedo, solo furia. Nunca. Gritó. Entonces Ramón levantó la mano. Y sus dedos se movieron como si estuvieran atados a hilos, y el rosario de caoba se elevó en el aire, levitando, listo para atacarnos. Ese era el momento. Era nuestra última oportunidad. Tomé una respiración profunda y pensé en lo que mi abuela había escrito. Solo cuando se sacrifica lo más preciado, se puede detener lo que es malvado. Y en ese instante Javier y yo dimos un paso al frente. Lo tomé de la mano. Él agarró la mía. Su mano era cálida, la mía estaba fría. Y luego con toda nuestra fuerza, tomados de las manos, levantamos los brazos al aire, listos para lo que fuera. El rosario de Ramón levitó, listo para atacarnos. Ramón lo lanzó hacia nosotros y sentimos como algo que estaba en nosotros, se elevaba. El dolor fue como un fuego ardiente, como si alguien nos estuviera arrancando el alma. Pero sabíamos que esta era nuestra única oportunidad. Caímos al suelo gritando. El rosario, en lugar de golpearnos, se estrelló contra la pared, y sus pedazos se clavaron en la madera. Y del cuerpo de Ramón, salió una espiral de humo negro. Tenía la forma de una muñeca. Se elevó sobre su cuerpo y luego desapareció. Ramón cayó al suelo. Estaba en silencio. Muerto. Sus ojos, esos ojos vacíos y grises, ahora estaban realmente vacíos. Nunca más volverían a mirar. Nunca más habría un toque. Ramón era finalmente libre. Javier y yo yacíamos en el suelo, respirando con dificultad. El dolor era inmenso, pero era el dolor de vivir. Lo miré. Su cara estaba sucia, y había lágrimas en sus ojos. Pero en sus ojos también había algo que no había estado allí antes. Esperanza. Verdadera esperanza. Sentí su mano en mi mejilla. Su mano que era tan fuerte y a la vez tan delicada. En ese momento, en esa granja en ruinas, nosotros éramos libres.